Súper. Oye, bueno, primero agradecer a la Casa W por este espacio. La verdad es que nosotros desde Compite siempre animosos de colaborar y de entregar, digamos, información que creemos que puede ser relevante para ustedes, digamos, ya sea se encuentren en etapa de emprendimiento, ya sea estén con ya una empresa, digamos, formalizada, ya sea tengan una trayectoria, es decir, nosotros en estos ya casi 10 años que llevamos trabajando con pymes, con pequeñas y medianas empresas, también obviamente nos ha tocado trabajar con emprendedores, con empresas más pequeñas. Y sobre todo en este contexto actual de pandemia, de una coyuntura económica y social que es bien compleja, hemos estado con más fuerza, digamos, entregando información y contribuyendo con un granito de arena, ¿no es cierto?, en este caso al ecosistema de la región del Biobío. Así que agradecer estas instancias, creo que suman, no muchos la aprovechan, por eso ahí creo que la cantidad del grupo es pequeño, pero viéndolo por el lado positivo, creo que igual cuando son grupos pequeños da la posibilidad para que podamos interactuar un poco más, por ende hacerlo un poco más personalizado. Así que ahí yo creo que sería incluso súper positivo de que ustedes también pudieran contar, digamos, brevemente de sus negocios y ver en qué medida, con la experiencia que tenemos desde Compite, podemos entregarles algunos datos o tips o información que pudiera ser relevante. Eh, am, Igual me gustaría, y ahí partiendo un poco, que pudieran escribir en el chat el nombre de ustedes y el rubro, es decir, ahí le pongo como ejemplo Romina, rubro turismo, o Sergio, restaurante, o comida, digamos, rubro alimentación, Fernanda, tejido, Francisco, soldadura. Si pudieran, digamos, escribir en el chat, se los agradecería un poco para saber de dónde vienen ustedes y con eso, digamos, poder de alguna forma dirigir ciertos ejemplos y ciertas cosas que vamos a ir hablando de manera más personalizada. Así que ahí les agradecería si pudieran escribir en el chat. Si Cristina Muñoz pudiera, digamos, escribir, Javier o Mónica en el chat, digamos, para que podamos tener en algún grado información de ustedes. No sé si están ahí, Cristina, Javier, Mónica, ¿sí? No sé si incluso podemos ahí como incluirlo en la conversa. Están con el micrófono abierto incluso, entonces no sé si incluso a lo mejor ni siquiera es necesario que escriban, sino que pudieran, digamos, indicar a qué sector pertenecen, porque ya tenemos los nombres, Cristina, Javier y Mónica, a qué sector representan o en qué negocio están, digamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cristina? Creo que ahí está tratando de hablar Cristina, pero no sé si... Bueno, por Nicolás, último, dejen el... ¿Sí? te están escribiendo aquí en el chat, no sé si lo puedes ver, pero yo lo alcanzo a ver. Ah, Está Javier, Big perfecto. Data pone, y Mónica, emprendedora artesana. Ya, perfecto, perfecto. Ok. Sí, yo no lo puedo ver, la verdad. Así que sería bueno que efectivamente tú me fueras diciendo y me fueras Perfecto, ayudando con perfecto. eso. Acá está, exacto, ahí lo puedo abrir. Javier Big Data, Mónica Emprendedora Artesana. Perfecto. Eh, Ahí, mira, básicamente les pedí que me pudieran indicar en qué rubro estaban para poder, y si tienen preguntas también acerca de su rubro, sería súper importante que las lanzaran.
digamos, con toda confianza. Como les decía recién, aprovechemos que somos pocos y eso obviamente nos permita, digamos, poder de alguna forma interactuar un poco más. Así que ahí, digamos, me van escribiendo y te agradecería, sí, Mauricio, si me pudiera ir diciendo, porque, digamos, cuando uno expone va desapareciendo el chat, entonces como que tengo que estar de nuevo abriendo el chat y ahí me pierdo un poco en leer comentarios si es que llegasen a salir, ¿sí? Perfecto, Nicolás, yo te Um, comento. Bueno, Cristina finalmente respondió que es emprendedora. No comenta sobre su rubro, pero yo conozco a Cristina y ella está en el área de la kinesiología. Además, tenemos a Javier, que puso que hacía Big Data, y Mónica, que es emprendedora artesana. Perfecto, súper. Artesanía, súper. Bueno, ahí contarles brevemente de mí. Yo soy ingeniero comercial, tengo un posgrado en innovación y emprendimiento, estoy a puertas de tener otro en gestiones estratégicas de la innovación. De hecho, estuve en Inglaterra hasta hace poco, hasta hace 4 meses atrás que volví a Chile después de terminar mi posgrado. De hecho, estoy esperando, digamos, solamente el resultado de la tesis, pero ya concluí, digamos, ese proceso. Eh, Soy cofundador de Compite. Compite nace como un programa hace 9 años en el Centro de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el ánimo de trabajar principalmente temas asociados a gestión en pequeña y mediana empresa. Y fue un programa que con el apoyo de la Corfo lo escalamos a regiones. En el 2012 abrimos oficina acá en Concepción, en Iquique, en Puerto Montt. Luego de eso, digamos, tuvimos una alianza importante que la mantenemos hasta la fecha con el Banco de Chile. Y hemos trabajado también con grandes empresas en su cadena de proveedores o distribuidores que son pymes, entre ellas Walmart, Nestlé, Komatsu, Wayne Minerals, Colún, entre otras empresas. Ahí les puse 4 aciertos y un fracaso porque la verdad es que a mí me ha tocado abrir 4 oficinas regionales, la de Santiago, que es la región metropolitana, la de Iquique, que ahí la abrí y después la tuve que cerrar, porque lo cierto es que no nos dio para seguir allá, después de un terremoto que hubo el 2014 y una contracción minera importante. Digamos, y por eso lo tomo como un fracaso. No obstante, como ustedes saben, uno aprende mucho también de esos fracasos. Luego abrí la oficina de la quinta región de Compite, que se mantiene hasta la fecha. Y también me ha tocado, digamos, y me tocó reforzar harto la oficina de la región de los lagos, donde estuve viviendo, de hecho, 2 años también en el sur. Eh, Además de eso, emprendí con una escuela de deporte extremo, digamos, que principalmente se dedicaba a ofrecer servicios de clases de surf, stand-up paddle, entre otras disciplinas, más en el sector turismo. No me fue tan bien digamos, en esa empresa. Eh, creo que hay alguien porque nosotros abrimos el micrófono a todos y creo que eso hizo que algunos vamos a silenciar, creo que era Cristina, si no me equivoco, hay alguien con una música de fondo, ahí se acabó. Bueno, les contaba que tuve también un emprendimiento en el sector turismo que no me fue muy bien, pero que también fue una muy buena experiencia. Cuando estaba en la universidad hice un proyecto en educación, que era, digamos, hacer bibliotecas en sectores, en colegios, en sectores en riesgo social. Hicimos una biblioteca que quedó bien buena en el sector de Reñaca, perdón, de Viña del Mar Alto, en la quinta región, en la escuela, digamos, 21 de Mayo, y también otro proyecto asociado a un centro cultural en Iquique. Bueno, yo por lo demás soy iquiqueño, y dentro de mi recorrido también trabajé con la municipalidad para recuperar un espacio que era un cine
antiguo abandonado, que era se había transformado en una ratonera y lo recuperamos y se transformó en un centro cultural que hasta el día de hoy se mantiene, conocido como Salón Tarapacá, y después ustedes lo pueden buscar. Fui bombero, voluntario también, me tocó participar en incendios, en varias emergencias, digamos una actividad también muy, muy bonita. Bueno, soy amante del mar, en verdad, soy surfista, me gusta mucho la música, toco bajo, de hecho, ahí tuve también una experiencia de tener un grupo musical y todo. Me gusta harto hacer trekking, estar en contacto con la naturaleza, y bueno, tengo 10 años de experiencia como empresario, académico, consultor. He trabajado con más de 400 pymes en diferentes regiones, en Santiago, Iquique, Valparaíso, Puerto Montt y ahora en Biobío. Estoy con base en Biobío. Así que todo lo que yo les voy a contar o lo que yo les voy a transmitir es desde lo que me ha tocado ver y también desarrollar y estar en estos 10 años. No es ningún ejemplo de Estados Unidos o europeo inalcanzable por lo demás. Es decir, son ejemplos latinoamericanos, chilenos, de regiones. Y espero que eso les sea de utilidad, obviamente, para sus emprendimientos, sus negocios, en lo que están. Bueno, entrando un poco en materia, puse estas fotos porque así es como yo he entendido el emprendimiento y la pyme. Eh, yo les dije que tenía una conexión con el mar importante, entonces obviamente uno hace analogías también asociadas a eso. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque las pymes, los emprendedores, viven surfeando olas. A veces le entra agua, de hecho, al bote, como, como el dicho, digamos, dice. Pero en este caso, que te entre agua al bote o en este caso al velero, más tiene que ver con los problemas que vive el emprendedor, el pyme día a día, que muchas veces está solo, como ustedes lo ven ahí, a este emprendedor surfeando olas, pasando olas. Otros están un poco más acompañados, con equipos, y tienen que encaramarse cuando el bote o el velero está cediendo para poder enderezarlo con viento en contra, con una serie de dificultades. Otros no tienen equipo y son más chiquititos aún y navegan contra la corriente, digamos en canoas o kayaks, y otros lamentablemente por la coyuntura actual están varados, es decir, no pueden operar, no pueden salir a navegar, porque estamos en un contexto donde algunos se han visto, digamos, más parados y en sus actividades. Otros están apagando incendios, tienen, digamos, problemas financieros, problemas de que se les cayeron contratos o clientes o las proyecciones que tenían están muy por debajo a lo que plantearon. En definitiva, es una realidad que con o sin crisis hemos visto que es bien particular del emprendedor y del pequeño y mediano empresario. A mí me ha tocado vivirlo. Yo le dije también al inicio, les dije que también he fracasado, es decir, he tenido fracasos y como he tenido aciertos, también he tenido fracasos. Por lo tanto, uno vive también esas contingencias, y ahí es donde, sobre todo en momentos como este, en una coyuntura económica y social que efectivamente es compleja, es importante detenerse, pensar un poco, armar una estrategia y un plan táctico, digamos, para tomar decisiones con una lógica detrás y no deambulando a lo que pueda venir, o supeditado a lo que pueda pasar. Es decir, al final, la primera gran invitación es a detenerse un poco. Más vale detenerse, digamos, y pensar, armar, y actuar, digamos, con un mejor nivel de seguridad, porque eso hemos visto en la práctica que termina ocasionando un efecto positivo en cómo te ven tus clientes, en cómo te ve la banca para prestarte financiamiento, digamos, y en cómo sales de esta ola que efectivamente
una ola más agresiva, digamos, y es una ola que merece ser surfeada con una buena planificación. Aquí, bueno, también hay otra un poco analogía, porque es importante tener una estrategia, porque es importante planificar y tener un plan táctico, porque si no lo hacen, hasta las grandes empresas o los grandes proyectos se caen o construyen mal las cosas. Imagínense acá habían millones de dólares involucrados y construyeron un puente al revés, es decir, ingenieros, gente súper preparada, digamos que por no tener tal vez una buena planificación o una buena estrategia, termina pasando esto, es decir, el no estar planificado, el no tomar buenas decisiones no tan solo le afecta a los emprendedores o a los pymes, sino que también a las grandes empresas, y eso está comprobado por ejemplos como este. Eh, ¿Por qué también es importante? Y aquí puse una noticia, incluso esto es del 7 de diciembre del 2018, en EMOL. Imagínense, hace casi, digamos, 3 años más o menos, que efectivamente apareció en la prensa y decía: economista que predijo la crisis de 2008 vuelva a la carga, proyecta una recesión a partir del 2020. Parece brujo este gallo, porque la verdad es que finalmente terminó pasando. Pero si uno lee y, digamos, está bien informado, eh, puede empezar a planificar decisiones y puede empezar a anticiparse a ciertos años que van a estar complejos. Muchas veces se dice que, sobre todo en el contexto actual, que nadie predijo esto, nadie predijo lo que iba a pasar ahora. Y no es tan así, lo cierto es que sí se predijo, incluso esta noticia es del 20 de septiembre del mismo año, esto fue el 7 de diciembre, esto fue 3 meses antes, crisis económica para 2020, los análisis que sitúan ese año como un punto de inflexión para la economía global. A lo mejor, pucha, uno dice: si hubiese leído esto antes, si hubiese leído esa noticia y le hubiese prestado atención como le tenía que haber prestado, a lo mejor me hubiese organizado de una manera correcta, me hubiese, digamos, planificado mejor. Y se los muestro porque, en definitiva, independiente que la pandemia nadie la predijo, sí había un contexto económico que se predijo, y sí es importante leer, estar informado y con eso planificarse, digamos, proyectarse para tomar mejores decisiones, que es la primera gran, digamos, invitación de hoy día. No obstante, y aquí les puse estas imágenes, no obstante, hemos estado peor como mundo, como economía global, economía nacional. Incluso la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por 30 años de crisis económica y social. Primera Guerra Mundial, Gran Depresión del 29, Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les cuento esto? Porque también muchas veces pasa que hay varios y varias que se deprimen y dicen: no, nunca habíamos estado tan mal, nunca habíamos estado peor. Y no es así, tampoco es así, eso es falso. Lo cierto es que sí, el mundo ha estado peor y con menos recursos ha podido seguir adelante, ha podido sortear. Y ese mundo también ha tenido emprendedores, también ha tenido pymes, incluso con menos iniciativas del Estado, con menos ecosistema. Imagínense, en ese tiempo no se hablaba de ecosistema, no existían esto de tener charlas por Zoom o por plataforma, era todo más complejo, pero también el mensaje que hay detrás es que mientras más dura es la crisis económica, el rebrote o, digamos, el repunte, no hablemos de rebrote porque esa cuestión se asocia inmediatamente al virus, pero el repunte económico termina siendo mucho, mucho mejor. Es decir, y eso se demuestra por esta fase, que ha sido una de las fases más duras de la historia, incluso digamos, desde el punto de vista económico y social, que después de estos 30 años hubo alrededor de 10 años de auge económico. Es decir, incluso sí, algo que yo rescato de lo europeo, que me tocó vivir hace poco allá, es que se mataron entre ellos, se devastaron las ciudades, los países,
después de estar 30 años en una tensión, pudieron salir adelante, y lo hicieron, digamos, con medidas incluso que ahora uno la está viendo. Es decir, ayer salió publicado el presupuesto 2021, donde dice que al término del año 2021, la deuda del país va a estar del orden del 36% del Producto Interno Bruto, y varios están alarmados. Por eso yo veo en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, oye, no, es que cómo vamos a estar tan endeudados. Alemania, para salir de este proceso de 30 años, se endeudó en un 50% de su Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros todavía tenemos 14-15% más de posibilidades de endeudarse para salir de esta crisis, y aún así, digamos, es una economía que se está recuperando. Incluso esta fue la primera noticia del jueves 6 de agosto de este año. Esto es de hace, digamos, un poquito más de un mes y medio, casi ya 2 meses, que fue la primera noticia. Yo la puse ahí, la marqué porque en agosto todavía había mucho pesimismo. Y yo les decía, oye, pero mira, si ya se está empezando a ver que la verdad es que el mes más crítico fue en julio, es decir, ahí tocó fondo la economía chilena. Esto es del Diario Financiero, que por lo demás se lo recomiendo leer. Me parece un diario bien objetivo, digamos, donde uno puede tener información real y no el pesimismo que hay en televisión, o esto, no sé si hay algún, no quiero ser, digamos, o faltarle el respeto a nadie, pero estos evangélicos que a veces se ponen como súper pesimistas o catastróficos. Yo les recomiendo leer este tipo de diarios, que es más objetivo desde el punto de vista económico, y financiero, que es lo que muchas veces nos toca y digamos, tenemos que atender en nuestras empresas, en nuestros negocios. Por lo tanto, la primera gran invitación es empezar digamos, a entender que, de hecho, esta otra noticia, la economía chilena continuó saliendo de su estado recesivo en agosto y volvería a crecer en octubre. Es decir, esta noticia, digamos, es de este lunes, de hecho, que la puse ahí. ¿Y por qué les pongo esto como noticia? Porque esta es la antesala para preparar un cierre de año y empezar a proyectar un 2021, entendiendo que va a haber una recuperación. Es decir, que no va a ser la tremenda recuperación. A lo mejor esta recuperación efectivamente va a ser un tanto más lenta, pero sí va a haber una recuperación, y eso ya estamos viendo que países como Chile, digamos, está más desde el punto de vista de la recuperación que, digamos, desde otra cara que lamentablemente tienen otros países de la región, digamos, de Latinoamérica. Por ende, a empezar a mirar este tipo de noticias, a leerlas, y empezar a prepararse. Y lo primero que tiene que ver con estrategia, al final, en tiempos como el de ahora, en coyunturas económicas como la de ahora, lo que más usted tiene que preocuparse es de las finanzas y del tema comercial, que es lo que más vamos a hablar ahora. Yo acá no les voy a hablar de, digamos, de la visión, la misión, no, porque la verdad es que, si bien eso es parte importante de lo que uno hace en planificación estratégica, en cómo ahora se están comportando los negocios y las decisiones estratégicas que usted tiene que tomar, está en función de las lucas, de las finanzas, de lo que le pega al bolsillo, y a la caja del negocio, y de qué acciones usted toma para salir a vender más, digamos, para poder cuidar la caja o al menos mantenerla y que no decaiga, y aguantar este momento de alta incertidumbre para aprovechar ese repunte económico que ya se está empezando a dar. Es decir, estamos como en los inicios de ese repunte económico. Al menos esta crisis no fue lo que en algún minuto se habló, que los catastróficos, digamos, hablaron en algún minuto que esta cuestión iba a ser como hasta fines del próximo año, íbamos a estar en crisis, qué sé yo.
al menos ya no se dio eso, y menos se va a dar lo que fue y lo que yo les mostré ahí de la primera mitad del siglo pasado, que fueron 30 años, eso ya no se dio. Entonces, en esa línea, digamos, hay que empezar a moverse y empezar a tomar decisiones financieras. Y cuando uno toma decisiones financieras, ¿cuáles son los problemas comunes que uno se encuentra o que nosotros nos encontramos? Digamos, nosotros en Compite hemos trabajado con más de 2.500 pymes, y en temas financieros nos encontramos con este tipo de problemas. El empresario y emprendedor no cree que la contabilidad le da información importante. La contabilidad de la empresa o negocio se lleva solo para fines tributarios. Eh, Existe una confusión entre los gastos personales y los gastos del negocio, es decir, mezclo las platas personales con las del negocio, entonces realmente cuando tengo que hacer una evaluación de la empresa, no sé cuánto es real de la empresa, porque como mezclo las platas, digamos, se genera una confusión y un descalce. El empresario emprendedor no hace análisis y gestión financiera, es decir, le pasa la contabilidad a un tercero, le dice al contador que vea la contabilidad, y el contador o contadora, en la gran mayoría de los casos, recibe la información, hace los balances o digamos los F29, la carpeta tributaria, y la hace con información que además no es real, porque usted o el comportamiento del empresario, la empresaria, el emprendedor o la emprendedora es que, digamos, no registra todo. Entonces, como no registra todo, hay información que queda volando, que queda en la informalidad, y eso hace que no entre al negocio dentro del análisis. Al no entrar al negocio, el banco o cualquier institución o algún inversionista que usted quiera ver, y tratar de venderle el negocio o venderle una parte o lo que sea, ve lo que hay en los estados financieros o en los balances que hace el contador o la contadora, que por lo demás no son reales, que no reflejan la realidad del negocio, y que más encima a veces tienen utilidades que usted no la ve, porque a nosotros nos pasa bastante que de repente hay empresas que llegan con balances o emprendedores que llegan con balances que dicen, oye, mira, hay una utilidad ahí que no sé de dónde salió, y que el contador hizo como unas cosas ahí, como maquilló el balance y salió un tema, y resulta que, digamos, en términos concretos de utilidad, de margen, yo no tengo eso, yo ni siquiera tengo plata, ojalá viera su utilidad. Y eso pasa porque hay un descalce y porque usted le entrega la información a un tercero y no se hace cargo usted de la información como debiese hacerse cargo. Entonces, ahí es donde también se hace una invitación y vamos a ver cómo hacerlo. Eh, el empresario, emprendedor o emprendedora no hace gestión de cobranza. El empresario, emprendedor no hace cruce de movimientos con el banco, es decir, no hace conciliación bancaria. Conciliación bancaria es cuando yo tengo la plata en el banco y hago el cruce, digamos, con lo que realmente hay en el negocio, y cruzo la información para poder ordenarla de una mejor manera. El empresario emprendedor evalúa el resultado de su negocio si ve plata. Es decir, si ve plata en alguna parte, dice estamos bien, y si no ve plata, dice estamos mal. Pero no sabe cuánto es, digamos, incluso se habla que necesita plata, pero no se sabe realmente cuánta. Muchas veces nosotros preguntamos, oye, ya, pero ¿cuánta plata necesitáis? Si es que ahora alguien te preguntara, no, es que yo necesito plata, ya, pero ¿cuánta plata necesitas? Mira, yo calculo que más o menos yo podría necesitar, no sé, tantos millones de pesos, pero al no saber cuánto es lo que realmente se necesita, al final usted se convierte como ese ingeniero que calcula mal el puente. Es decir, que si yo le pregunto a ese ingeniero, ¿cuál fue el cálculo del puente? Digamos, es que mira, yo calculo más o menos que el puente pudiera estar en tantos grados, y eso es lo que termina pasando. Y eso mismo le pasa a usted con sus números, es decir, cuando usted, digamos, no calcula bien, no lleva un registro y tiene todo en la cabeza y cree que eso, finalmente le va a solucionar el negocio, cuando no es así. Entonces,
El primer tema es entender bien las finanzas y ahí entender que hay tres tipos de contabilidades. Está la contabilidad financiera, la contabilidad tributaria y la contabilidad de gestión. Bueno, también hay otras más, pero la que más le pega al emprendedor, al emprendedor, al empresario, a la empresaria son estas tres tipos de contabilidades. La contabilidad financiera, no vamos a hablar tanto de eso porque la verdad es que eso es más para los abogados y los contadores. La contabilidad tributaria es básicamente lo mismo, también es para los abogados, los contadores, etcétera. Y eso usted, claro, es lo que usted hace cuando le pasa la información al contador para que le haga el F29 o, digamos, para que le haga el balance, que además, como recién vimos, es un balance que no tiene toda la información de la empresa. Pero lo que sí nos interesa es la contabilidad de gestión, que esa la gran mayoría de los emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias no lo llevan, es decir, no llevan contabilidad de gestión. Y al final es la más importante porque esa es la contabilidad real, es la que controla el resultado, es donde yo puedo tomar decisiones. Eh, para empezar a hablar de la contabilidad de gestión, algunas definiciones que son importantes, digamos, que son estas tres, básicamente. Estas son las tres grandes cuentas generales de la contabilidad. El activo, que es lo que la empresa tiene y yo le deben, es decir, es como, por ejemplo, lo que la empresa tiene es la caja o lo que la empresa tiene es el inventario y qué le deben a la empresa las cuentas por cobrar, es decir, esas facturas que te van a pagar a 30 días o a 60 días, que te lo deben y que es un activo, digamos, para empresas más pequeñas, más medianas, ya empiezan a tener camioneta a nombre de la empresa, eso también es un activo, propiedades, terreno, digamos, y se ordenan por liquidez, que se llama. Es decir, ¿qué significa liquidez? Por ejemplo, la caja de la empresa o lo que yo tengo en la cuenta corriente en el banco, digamos, eso es más líquido porque lo percibo el recurso de forma más inmediata. Un inventario ya es menos líquido porque primero lo tengo que vender, lo tengo que liquidar para recibir la plata. Un terreno o una casa es menos líquido aún que un inventario porque para vender una casa me puedo tardar un año incluso, desde que pongo el aviso de venta hasta que vendo la propiedad, o incluso 2 años, dependiendo del avalúo fiscal o de lo que, digamos, yo venda o trance. Después está el pasivo, que son las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Es decir, en los pasivos está el pago a proveedores, por ejemplo. En los pasivos está, digamos, el pago a los bancos, es decir, ya sean deudas de corto plazo como de largo plazo, y que ahí eso es lo que la empresa debe. Y el patrimonio es lo que, y aquí varios se enredan, pero es lo que la empresa le debe al dueño o a la dueña. ¿Por qué? Porque en definitiva ahí, digamos, se registra el capital inicial, independiente que hayan sido 50.000, 100.000 pesos, 1 millón, 50 millones, lo que sea. Las utilidades que tenga la empresa, el resultado del ejercicio o las pérdidas del ejercicio, los aportes también los aportes de capital, aportes que haga el dueño de la empresa o la dueña, digamos que mucha emprendedora o emprendedora no lo hace y por eso al final termina pagando incluso más impuestos o mezcla las platas, digamos, personales con las del negocio, entonces eso no se registra en el patrimonio y hace que a lo mejor la empresa o el negocio parezca con un patrimonio menor cuando en realidad es un poquito mayor, pero ese gap o esa diferencia es por lo que aporta la persona y no la empresa. Entonces ahí es donde hacemos la primera invitación a separar, independiente que usted sea la misma persona, pero tiene que separar su rol como persona versus su rol como empresa, digamos, o lo que respecta a la empresa. Entonces ahí, bueno, esas tres definiciones son claves para tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista financiero. Entender esto es clave, digamos, y así es como luce un balance en términos muy simples, es decir, tal activo y ese activo yo lo financio con deuda, con pasivo,
o con capital propio. Es decir, lo financio con plata prestada o plata mía. Y aquí tengo activos, tengo inventario, tengo terreno, tengo una camioneta o lo que sea. Y al final los contadores, ¿qué es lo que hacen? Es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y por eso al final a veces tienen que hacer ajustes que son medio raros porque esa ecuación les tiene que dar ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces si esto le da mayor, tienen que hacer algún ajuste, pero ahí es donde usted tiene que llevar el real para que no se le desordene la información con lo que le llega de la contabilidad. De hecho, así es como muchos balances nosotros lo vemos, un balance 8 columnas, que es por lo demás una cuestión inentendible, es decir, una cuestión que tú lo veís, mira, desordenado, feo más encima, digamos, donde está todo desparramado. Se llama de 8 columnas porque tiene 8 columnas. Y en el único país del mundo que se inventó esto, en Chile, clásico, y al final es una cuestión que no sirve para nada porque el empresario no toma decisiones con esto y ni siquiera lo entiende. Entonces usted le tiene que pedir al contador que no le entregue esto, porque si le sigue entregando esto, usted no va a poder tomar decisiones. De hecho, esto, otro tipo de balance, otro tipo, acá más encima un balance pixelado, borroso, feo, aquí a lo mejor un balance un poco más ordenado, pero también un balance de 8 columnas. La invitación de lo que nosotros le pedimos es que, digamos, usted le pide un balance como este al contador, que este es un balance clasificado, que es un poquito más ordenado, donde tiene los activos separados, activos de corto plazo, como la caja, digamos, las cuentas por cobrar, los inventarios, tiene los activos fijos de largo plazo, los terrenos, qué sé yo, y tiene otros activos también ahí, tiene los pasivos, lo que le dé a los proveedores, obligaciones con bancos, tiene pasivos de largo plazo, que son las deudas de largo plazo. Incluso hay balances que son, digamos, más ajustados, es decir, que tienen, digamos, poquitas cuentas, entonces uno lo puede ver de manera más ordenada. Y tiene el patrimonio que está el capital, las utilidades acumuladas, los retiros, si es que usted como socio se retiro, etc. Entonces, uno de los principales aspectos que usted tiene que, digamos, considerar cuando toma decisiones estratégicas es entender cuál es el capital de trabajo de su empresa, cuál es el número, y por eso es importante que usted le pida al contador, si el contador le está mandando esto, pídale que se lo mande así. Dígale, no quiero un balance de 8 columnas, quiero un balance clasificado. ¿Por qué? Porque uno de los principales indicadores para poder medir la supervivencia del negocio es el capital de trabajo, y el capital de trabajo, acá aparece CT, capital de trabajo, es la diferencia entre los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Eh, ¿Qué son los activos circulantes? Son todos esos activos de corto plazo, como lo vimos, como los inventarios, la caja, etcétera. Y los pasivos de corto plazo son lo que usted le dé a los proveedores, las cuentas con el banco de corto plazo, etcétera. Con el ánimo de ver si es que me están escuchando o no, porque la verdad es que no sé si yo no los veo, entonces no sé si me están escuchando o no me están escuchando. Les Todo quería bien, pedir si Nicolás. usted... ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. todo bien. Ahí yo les quería, perfecto, yo les quería pedir, no, si era una broma nomás, no te preocupes, sí, pero yo les quería pedir si es que ustedes pudieran calcular el capital de trabajo, y pudiéramos ver si es positivo o negativo. Al final el capital de trabajo, lo que yo le estoy pidiendo es algo bien sencillo, eh, que es restar este valor menos este valor. Entonces, si usted pudiera poner en el chat eh, cuál es el capital de trabajo de la empresa, de esta empresa, es decir, si pudiera, digamos, decirme o hacer la diferencia, es decir, de 795.749 menos 1.030.015, para ver
cuál es el capital de trabajo que tiene esta empresa en particular. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Porque al final, si tú tienes un capital de trabajo positivo, hay que ver qué tan positivo es y sobre eso tomar ciertas decisiones. Si tienes un capital de trabajo negativo, es más preocupante porque no te está alcanzando para cumplir con tus objetivos de mes a mes. Estás en negativo, digamos, entonces sobre eso tienes que tomar decisiones. Así que no sé si ahí Mónica, Javier, me pudieran decir cuál es el capital de trabajo y de cuánto es, Mónica, cuánto es el valor. Sería bueno que tanto, porque si no nos quedamos en un número que es como ese ingeniero del puente de Valdivia, es decir, un ingeniero que dijo, no, es que el puente no da, pero bueno, ¿cuánto después la empresa que tuvo que corregir ese puente que se hizo mal, tuvo que saber cuánto fue la desviación para hacer el cálculo mejor y con eso, digamos, poder solucionar el problema? Entonces, si alguien me pudiera decir el número exacto. Están prendidos, está que arde esto. Nicolás, repasemos entonces para obtener el número exacto. Entonces, lo que tenían que hacer era la resta del activo circulante de los 795.749 menos el pasivo circulante, que es el 1.030.015. Perfecto, porque de pronto se ponen un poco tímidos los asistentes. Entonces, veamos si Mónica, que está participando, puede entregarnos la cifra. Exacto, efectivamente es negativo, sí, eso está correcto, pero queremos saber de cuánto es para saber, digamos, qué tanto, cómo esta empresa tiene que empezar a tomar decisiones estratégicas, porque cuando uno habla de la estrategia tiene que partir por los números, tiene que partir viendo los números. Si piensan la estrategia como algo etéreo, como algo, digamos, superfluo, al final no está muy adaptado al contexto actual. Entonces, necesitamos saber, digamos, cuál es el capital de trabajo de esta empresa. De cuánto estamos hablando, de qué tan negativo es o no. A ver si se motivan. Aquí Cristina pone, no sé si lo puedes leer, menos 234.266. Exacto, exacto. Ese es el capital de trabajo. Bien, Cristina, muchas gracias por ahí entregar el número exacto. Efectivamente es el número, es un capital de trabajo negativo. Entonces, si usted le pide a su contador el balance, usted va a poder calcular su capital de trabajo y va a poder saber qué tan grave es la situación. Entonces, cuando estamos en una situación así de complicada, que tenemos un capital de trabajo de esa envergadura, tenemos que tomar decisiones. Y parte de las decisiones, y ahí uno entra más a un tema estratégico financiero, y también a una táctica, es decir, son decisiones, digamos, desde el punto de vista financiero, pero tácticas inmediatas, es hablar con los proveedores y es decirles y preguntarles si tú les puedes pagar y demorarte un poco en el pago porque ahora no te está dando tanto el negocio, pero que tú le quieres pagar, quieres cumplir con tu compromiso, pero ver si te puede dar el pago en cuota, es decir, los pagos que están retrasados o los próximos pagos que se te vienen por estos meses mientras te recuperas, mientras estamos en cuarentena, a lo mejor no podemos, digamos, vender tanto, entonces necesitas tú con tus proveedores decirle, oye, mira, necesito que tú lo parcialices. Entonces ahí hay una primera decisión. Lo otro es ir al banco y aprovechar que ahora estamos en un contexto donde salió la nueva ley de portabilidad financiera, de hecho que entró en vigencia ahora desde septiembre, donde la banca en general se está volviendo más competitiva
para que tengan una idea y recuerden un poco cuando salió la portabilidad numérica, que antes uno le costaba tomar la decisión de cambiarse de compañía de teléfono porque perdía el número. Ahora ya da lo mismo y al final tú te vas por la que te ofrece la mejor señal y el mejor plan, porque ya no pierde el número. Que eso fue cuando se hizo la ley, entonces fue una muy buena ley porque hizo que las compañías de telecomunicaciones se volvieran más competitivas y eso hizo que ofrecieran más, digamos, servicios, mejores ofertas, bajaran los precios y eso es un beneficio para el consumidor. Es lo mismo con los bancos guardando las proporciones, pero es lo mismo acá. La lógica es que tú vayas a diferentes bancos y vayas con toda la deuda que tú tienes y trates de negociar una mejor tasa para bajar tu cuota mensual de lo que pagas, o bien, digamos, vayas a los bancos incluso para estirar la deuda a una mayor cantidad de tiempo, y con eso también que bajen las cuotas, es decir, porque tu objetivo es que tu capital de trabajo sea positivo. Entonces, mientras más bajen los compromisos que tienes ahora en los próximos meses, más te va a acercar a un, digamos, valor positivo. Creo que había algo, porque a veces se me cambia un poco no sé si Mauricio me podría ayudar, que me parece que había en el chat, ahí está, creo que en el chat había Nicolás, hola, me surgió una duda ahora que estaba hablando sobre la portabilidad financiera. ¿Cómo logras realizar esta portabilidad cuando presenta un capital negativo? Gracias. Bueno, lo primero es tener ordenados los números. Es decir, lo primero es que usted tenga un balance clasificado. Si tiene números más ordenados, va a ser más creíble. Y aun cuando pueda hacer un capital negativo, digamos, lo que uno hace cuando conversa con los bancos es explicar la proyección que tiene el negocio. Por eso es importante sacar los números y decir, mira, si bien yo ahora tengo, digamos, un capital o tengo un problema asociado a una deuda que me está dejando el negocio en negativo, la proyección que yo tengo para el próximo año es que yo voy a repuntar tal mes, y estoy haciendo estas acciones para que mi capital se acerque a un valor positivo. Es decir, ya renegocié con mis proveedores, digamos, ya pude lograr que una oficina me bajara a lo mejor el mes de arriendo, es decir, que por lo demás aprovechamos de felicitar de sobremanera a la Casa W, que en ese sentido se han portado un 10, la verdad, no un 7, sino que un 10, y por ejemplo, Casa W con las personas, las personas que son miembros de la Casa W, hizo dentro de los meses más críticos, digamos, hizo gestiones, ¿no es cierto?, para bajar el costo fijo del arriendo, y eso indudablemente que una ayuda para los que están emprendiendo, ¿no es cierto?, en un contexto que es bien complejo. Entonces, si usted habla con quien le arriendo alguna oficina, quien le arrienda algún espacio donde usted estaba antes y trata de conversar para decirle, mira, estoy en un proceso que es complicado, digamos, quería renegociar el contrato o tratar de bajar, digamos, en algún grado por estos meses la mensualidad. Mientras me recupero, eso también le va a ayudar a que el capital se vaya haciendo positivo. Entonces, cuando usted le muestra esas acciones al banco, usted le está mostrando que usted se está moviendo, es decir, que tú te estás moviendo por tu negocio, que crees en tu negocio y que lo estás gestionando, que estás ordenando los números. Entonces, que estás tomando decisiones estratégicas, y hemos estado viendo que los bancos, cuando ven ese empoderamiento en el empresario, en la empresaria, en el emprendedor o la emprendedora con su negocio, y puede hablar con números concretos, digamos, hemos visto que es creíble, hemos visto que sí resulta que un banco diga, perfecto, yo puedo tomar todas las deudas que tú tienes, comprar la deuda, incluso lo que hacen los bancos es, por ejemplo, si yo tengo la deuda en el banco A, no vamos a decir nombres para no brandear a nadie, pero bueno,
tengo, digamos, tengo 3 deudas distintas en el banco A. Voy al banco A renegociar esas deudas, voy al banco B, voy al banco C, voy al banco D. Y a todos los bancos le expongo esta situación. ¿Y qué es lo que es probable que pase? Que algunos bancos te digan, mira, yo estoy dispuesto a comprarte toda la deuda, tomar las 3 deudas que tú tienes, juntarlas en una sola, estirarlas a un tiempo un poco mayor, cosa que a ti se te baje la carga financiera actual, y tú puedas empezar a alivianar tu capital de trabajo. Es decir, y a lo mejor tu capital de trabajo que ahora es negativo, a lo mejor puede tender a ser positivo. Eso está pasando y se los decimos porque lo estamos viendo. Es decir, son recomendaciones, como yo les dije, que son recomendaciones que las estamos aplicando. Esto no es ningún ejemplo, digamos, de Estados Unidos, de otro lado, sino que son ejemplos de acá. No les podemos nombrar las empresas o los emprendimientos porque tenemos acuerdos de confidencialidad con todo las asesorías que nosotros hacemos, digamos, pero digamos, esas son las acciones que se están tomando cuando uno tiene un capital negativo. Ahora hay muchas empresas con capital negativo que han obtenido créditos COVID, que están pudiendo renegociar con sus bancos actuales o con un banco que le ofrezca una mejor tasa de interés o, digamos, un mejor plazo para eliminar el flujo de caja. Así que no sé si con eso contesto tu pregunta. Digamos, Cristina, ahí si me puedes poner que sí o no. Perfecto, súper. Muchas gracias. Ahí, bueno, si tienen preguntas me las van haciendo y Mauricio te pediría ahí si es que yo no veo alguna pregunta, Estoy atento, estoy me la atento. indiques porque eso, buenísimo. Ok, eso con respecto a esta parte. Qué bueno que ustedes pudieron ver que esta empresa que tiene un capital de trabajo negativo puede empezar a hacer algo con sus pasivos, con sus deudas. Es lo mismo con las deudas de largo plazo. Ahora las tasas de interés de los créditos hipotecarios, por ejemplo, están volviendo a bajar, por lo tanto es el momento para renegociar algún crédito hipotecario que usted tenga, incluso desde el punto de vista personal, porque, digamos, sabemos que eso también le va a alivianar su bolsillo. Entonces, y por la parte de los activos, a lo mejor es momento de liquidar algún inventario, es decir, de tratar de evaluar algunos inventarios. Por ejemplo, la señora que tiene artesanía, a veces uno tiene inventario y uno dice, oye, ¿sabéis que han pasado ya, no sé, 8 meses y no he vendido esto? Ya no lo voy a vender, como están las cosas, entonces lo liquido. Ya hago una oferta, digamos, ya casi al precio costo para tratar de venderlo, para que se vaya y hacer algo de caja. Entonces empezar a este número que ahora está más bajo que este y por eso queda negativo, este número empezar a subirlo, es decir, empezar a liquidar inventario que yo pueda tener. Lo mismo con la kinesióloga, es decir, a lo mejor yo tengo algunos cuellos ortopédicos, unos corsés, digamos, estos que se usan bastante para las terapias asociadas a ciertas lesiones. A lo mejor yo lo puedo vender en Mercado Libre. De hecho, si usted pone Mercado Libre y pone cuello ortopédicos, corsé, etcétera, se venden. Es decir, entonces a lo mejor puedo, oye, mira, no puedo atender ahora porque estoy con cuarentena o lo que sea, tengo menos clientes y tengo activos ahí, inventario que no lo estoy ocupando, mejor lo vendo, lo liquido para empezar a hacer caja, para convertir eso en plata, en caja, y darle un respiro a mi negocio. Entonces, estas son otras estrategias que uno hace cuando tiene un capital de trabajo negativo. Es decir, cuentas por cobrar. Yo, por ejemplo, a lo mejor tengo cuentas que todavía no he cobrado, facturas que me van a pagar a 30, 60 días, y tal vez no me las están pagando porque no tienen la plata. A lo mejor esa persona o esa empresa que yo le vendí algo está en la misma situación que yo y a lo mejor puedo ir y llegar a un acuerdo y decir, mira, te propongo que me pagues en cuotas
porque necesito las lucas, entiendo que no me podáis pagar todo de una, pero sí lleguemos a un acuerdo y aun cuando usted le llegue un tercio de esa factura ahora, por último le va a llegar algo de plata y no va a quedar esperando 2 meses más, 3 meses más y al menos va a haber hecho una gestión. Y ahí hemos visto que efectivamente también resulta bastante bien eso. Y al final las principales gestiones cuando usted está con capital de trabajo negativo son esas decisiones tácticas que tiene que hacer. La estrategia en tiempos de crisis parte con la revisión de los números, parte con la revisión de indicadores como este, del capital de trabajo, y parte con decisiones tácticas de ver en qué medida yo puedo prorrogar mis compromisos o estirarlos o bajarlos, es decir, con los bancos, con los proveedores, los costos fijos que tenga, etcétera, y por otro lado gestionar para liquidar inventarios o negociar cuentas por cobrar, facturas que todavía no me han pagado, etcétera, para poder ir o llevar el capital de trabajo lo más positivo posible o cercano a positivo. Eso con respecto a esta parte. El otro tema que les recomendamos bastante, digamos, es hacer o pedirle un estado de resultado a la empresa, a la oficina de contabilidad o al contador o la contadora que le lleva la contabilidad a usted. Y este es un formato, digamos, que recomendamos para que usted obviamente vea cuánto está ganando, perdiendo, o al menos el margen de la empresa, digamos, y con eso obviamente también pueda empezar a ver en qué medida, digamos, toma ciertas decisiones y en qué medida también se presenta con los bancos. A veces uno de los principales errores es que a los bancos, cuando usted quiere ir a pedir recursos, le manda esta información, que se la mandó el contador. Y con esto el banco, ¿qué es lo que hace? El banco toma esta cuestión, la mete en una juguera y hace sus propios cálculos, pero cuando usted le lleva esto y le lleva esto, usted le está diciendo que usted es un ingeniero que no le va a pasar lo que le pasó a los ingenieros del puente de Valdivia, es decir, que no le va a pasar esto porque usted va con un mejor cálculo de su empresa al final. Pero si usted va con el balance de 8 columnas, ese balance enredado del contador, el banco va a creer que a usted le puede pasar esto, que es altamente probable que usted sea un ingeniero que calcule mal un puente. Y por eso no le va a prestar plata, o si le presta plata, le va a prestar un interés altísimo porque usted es más riesgoso a que le pase esto al final, a que se equivoque, porque no tiene los números claros de su negocio. No sabe cuál es el capital de trabajo de la empresa, cuánto necesita, y por eso es tan importante tener esto, pedirle esto al contador y pedirle un estado de resultado para tener obviamente la claridad de qué es lo que margina. La otra recomendación que nosotros damos es llevar un flujo de caja, que es básicamente los ingresos, los egresos, y ver si la empresa tiene un superávit o un déficit, e ir contrastándolo con lo acumulado. Es decir, esta empresa parte en mayo salió negativo, en junio también, entonces ya tiene un acumulado de menos 818.678 negativo, digamos, y tiene una proyección que efectivamente va a terminar el año negativo. Pero usted al menos sabe cuán negativo va a ser, y eso se lo muestra el banco y le dice, mira, pero el próximo año mi flujo de caja proyectado es positivo porque yo estoy haciendo todas estas acciones. Entonces, si usted controla su flujo de caja, y aquí esto es un ejemplo, obviamente, pero claro, es un ejemplo de los diferentes tipos de ingresos que usted pueda tener, y los egresos, remuneraciones, seguros, créditos, un leasing, digamos, deudas, leyes sociales, impuestos pendientes, entre otros proveedores, cheques girados y no cobrados, etcétera, que al final el flujo caja es lo que realmente entra y sale en el mes. Y eso también se lo recomendamos. Al final son tres grandes cosas: es el balance, el estado de resultado y el flujo de caja. Con esas tres grandes cosas, si usted lo lleva
digamos, a la práctica y va a conversar con el banco, no le puedo garantizar de que sí o sí le van a dar, digamos, recursos, algún crédito o algo, pero sí le puedo garantizar que las probabilidades de que le den o le presten recursos van a ser altas o van a ser muchísimo más altas que la probabilidad de si usted se presenta solo con esto. Si usted se presenta solo con esto, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría y no entienden por qué no le dan recursos? Es porque el banco, insisto, piensa que con ese tipo de balance usted va a construir mal un puente. En cambio, si usted va con estas tres cosas, el banco va a ver que usted tiene la intención de construir un buen puente, que a lo mejor se puede equivocar un poquitito, pero no de una manera garrafal, que el puente quede mal cerrado y que ni siquiera pueda pasar ningún vehículo. Es decir, entonces ahí es donde es la primera gran recomendación, digamos, de tener una estrategia financiera y tomar decisiones tácticas inmediatas para darle un respiro a su caja y para gestionar sus recursos, ¿sí? Al final, ¿qué dicen los bancos? El banco evalúa si te presto o no plata por estas tres cosas. Si la empresa cree en su negocio, y la mayoría cree en su negocio, por algo lo están haciendo. Algunos, eso sí, son más pesimistas y eso se transmite. Cuando uno habla con el ejecutivo, si uno dice, sí, es que mira, estoy viéndolo, obviamente el ejecutivo va a decir, mira, no cree tanto en su negocio, entonces aquí va a tener una cruz. Pero si usted dice, oye, sí, yo creo que mi negocio me va a ir bien, qué sé yo, un ticket. Conoce su negocio, es decir, conoce su negocio, quiere decir que usted está metido en el negocio, usted saca adelante, la hace todas, como muchos emprendedores que son el circo pobre, es decir, que son trapecistas, cortan el boleto de entrada, hacen la publicidad, hacen de todo, es decir, entonces conoce súper bien su negocio. Eso no es malo cuando usted está emprendiendo, digamos, es una conducta común, por lo demás no es que sea malo, todo lo contrario, en el banco, si es que usted conoce bien su negocio, es un, digamos, un potencial, una potencial empresa a ser financiada. Y lo tercero que se fijan los bancos es si usted gestiona su negocio. Y cómo ven si gestiona o no su negocio es si tiene los números claros, es si conoce cuál es el capital de trabajo de su empresa, es si lleva un flujo de caja, si lleva un estado de resultados, si lleva un balance y al final usted le tiene que pedir a su contador el balance clasificado, le tiene que pedir esto y esto al contador y tiene que hacer esto. Esta es la pega que tiene que hacer, que está por lo demás la cuenta de servilleta. Es ingreso menos egreso igual margen. No, no es nada del otro mundo, digamos, no es un cálculo aritmético o un integral o lo que sea, sino que es algo más simple. Y con esas tres cosas es altamente probable que el banco sí le pueda financiar un proyecto de emprendimiento o le pueda financiar un proyecto de inversión o digamos, alguna otra cosa. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque ahora nos vamos a pasar al otro tema, que es gestión comercial, donde ahí también hay una estrategia, digamos, asociada. Hay estrategias asociadas y decisiones, obviamente tácticas, pero sí me gustaría saber si en el tema financiero queda relativamente claro, si es que tienen alguna pregunta, consulta, la hagan Nicolás, ahora para poder avanzar al otro tema. sí, ¿Sí? justamente, si tienen alguna duda o alguna consulta, este es el minuto. No sean tímidos, pueden escribirlo por la casilla de preguntas y respuestas en los siguientes 10 segundos antes de avanzar. Por el momento, Nicolás, nada. Si quieres, luego te interrumpo. Quizás podríamos volver un poco atrás en cuanto a la información, pero avanzar, Perfecto, avanzar con la presentación. perfecto, súper. Gracias, Mauricio. A ti. Ahí, bueno, en temas de gestión comercial, digamos, lo primero es, de alguna manera, definir bien dónde usted está compitiendo.
Y eso yo creo que esto ustedes lo conocen porque ya se dan una chorrera de charlas, ya está incluso medio trillado, pero una buena herramienta, el Canvas. No vamos a hacer un Canvas acá, por lo demás, porque como les dije ya, yo creo que ustedes ya lo saben, ya deben tener un Canvas, muchos de ustedes en su negocio. Si no lo tienen, brevemente, los 9 grandes bloques del modelo de negocio: segmento de clientes, propuesta de valor, canales de cómo yo llego a mis clientes, relación con el cliente, la fuente de ingresos, recursos claves, actividades claves, socios claves, estructura de costo. Ustedes después, los que no lo conocen, pueden indagar. De hecho, en YouTube hay una serie de videos, en Google una serie de escritos. Yo les puedo mandar también información más en detalle, así que sí, para los que no saben, pero yo creo que como está súper trillado, varios ya deben conocerlo. No me voy a concentrar en el Canvas, pero sí en esta parte derecha con algunos consejos que me parece que son importantes desde el punto de vista estratégico. Y lo primero es definir bien dónde usted compite, es decir, digamos, en qué tipo de mercado, con qué tipo de clientes. Hace poco estábamos asesorando una carnicería, digamos que era una carnicería que su diferenciación principalmente era que tenía todo de acero inoxidable, todo limpio, blanco, entonces que por eso eran los motivos por los cuales sus clientes le iban a comprar, incluso teniendo precios un poquitito mayores. Pero el empresario, el dueño nos decía, sí, pero igual a veces mi competencia me quita clientes importantes, y nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu competencia? Y él la definía como una persona que iba a comprar directamente a un matadero. Bueno, igual es el ejemplo, no sé, yo estoy súper alejado porque además no como carne, pero bueno, eso es otro tema. Estaba asesorando, digamos, a esta empresa y claro, ahí cuando nos dijo eso, nosotros le dijimos, oye, mira, pero tu competidor no es, digamos, la persona que va al matadero. Tu competidor es la persona que valora ir a un lugar que no está hediondo, fuerte, es decir, con eso olor a matadero, que está todo limpio, que está todo con acero inoxidable, y que está dispuesto a pagar un poco más por esas cosas. Entonces, al final, los principales, tú compites, no compites con esa persona que va solamente por costo, digamos, sino que compites, digamos, en un segmento de clientes que valora otras cosas y que incluso está dispuesto a pagar un poco más por eso que valora. Entonces, a eso me refiero con definir dónde usted compite, es decir, definir muy bien quiénes son sus clientes, qué es lo que usted realmente está ofreciendo, porque usted no está ofreciendo cuando es artesanía, la persona que vende productos de artesanía. Usted no está ofreciendo el producto en sí. La gente que consumimos artesanía lo hacemos porque muchas veces vemos que hay una dedicación en el trabajo. Y pasa lo mismo, incluso estamos dispuestos a pagar más por un producto de artesanía que por un producto chino. Digamos, porque sabemos que al final el producto de artesanía no fue confeccionado en una fábrica gigante, sino que fue confeccionado con delicadeza, fue, digamos, confeccionado con bastante cariño, con dedicación, etcétera. Y al final eso se traduce en un producto mucho mejor, para la opinión de varios, y que cuesta más caro. Claro que cuesta más caro, porque muchas veces es único ese producto. Entonces al final yo no estoy compitiendo con el cliente que va al mall chino, es decir, yo al final estoy compitiendo con el cliente, digamos, que me valora, ¿no es cierto?, ese tipo de atributos, o me valora la dedicación, me valora lo que hay detrás. Entonces, ahí, y lo mismo, por ejemplo, para la kinesióloga, es decir, al final
Cuando yo recuerdo que una vez tuve un accidente, de hecho, digamos, y me detectaron que tenía una discopatía, entonces tuve sesiones de kinesiología, y al final, conversando con harta gente que iba a sesiones de kinesiología, digamos, muchas veces te das cuenta que tú preferías, digamos, ir a un kinesiólogo o a una kinesióloga versus otra, porque pasaba lo mismo que las enfermeras antiguamente que iban a poner inyecciones, que te decían, oye, esta enfermera tiene mano de monja, o porque pone la inyección y no duele tanto, es decir, te recomiendo esta enfermera. Al final es lo mismo, al final como uno está incluso dispuesto a pagar un poco más por evitar el dolor o que una terapia sea más amena, digamos, entonces saber que realmente que yo ofrezco no es solamente una recuperación, sino que también un acompañamiento, digamos que ofrezco obviamente un cuidado, etcétera, son cosas que indudablemente importan a la hora de entender bien dónde uno compite, igual que la persona de Big Data, es decir, que está en el negocio de análisis de datos, es decir, todo lo que tiene que ver con la transformación que ahora están teniendo los negocios, digamos, hacia un contexto de alta digitalización, donde el análisis de datos se hace fundamental. Incluso la data es identificada como el combustible de la industria 4.0, es decir, hasta la tercera revolución industrial o la segunda, el movimiento, lo principal era el petróleo, digamos, el principal, digamos, combustible. Ya la tercera revolución industrial te dice que va más enfocado a la información, y la cuarta revolución industrial es la data. Entonces, si usted está en el negocio de Big Data, está en un negocio indudablemente que si define bien dónde competir, digamos, quiénes son esas empresas que están buscando analizar la interacción de sus clientes con su sitio web o con sus productos, o con sus servicios, etcétera, puede definir desde un punto de vista más estratégico dónde compite. Al final, independiente de qué tipo de negocio sea, es súper importante, digamos, y necesario definir nuestra propuesta de valor. Y si nosotros definimos una propuesta de valor que está centrada en esos atributos que el cliente valora, es decir, que va mucho más allá del producto, del servicio que yo ofrezco, muchas veces puedo crear una oferta que el cliente es difícil que rechace o digamos, o que puede estar más dispuesto incluso a pagar un poco más. Y ahí como recomendación yo tenía esta ecuación que siempre la ocupamos nosotros en nuestra asesoría, que dice que al final uno no vende un producto o un servicio, sino que uno vende un valor. Es decir, que eso es lo que la gente al final compra o compramos. El valor que significa el producto de artesanía. El valor que significa que la kinesióloga me ayude con mi dolor de espalda. El alivio, es decir, más allá de una terapia en la espalda baja o lo que sea, yo estoy comprando el servicio de que me alivien ese dolor. Entonces, al final, eso para mí significa y tiene un altísimo valor, digamos, y sobre eso, sobre ese valor, entender qué es lo que es valor. Y ahí la definición de valor que nosotros damos es beneficios percibidos menos costos percibidos. Y básicamente, ¿por qué ponemos esta ecuación? ¿Por qué ponemos el apellido de percibidos? Porque al final el cliente no percibe todos los beneficios y no percibe todos los costos que tiene, que hay detrás asociado al producto o servicio. Entonces, en la medida que nosotros le mostremos los beneficios que tiene asociado, entre otras cosas, si él percibe, digamos, más beneficio, indudablemente que el valor va a ser mayor. Es decir, si él percibe que hay más costos involucrados que el beneficio que va a percibir, es un valor negativo, entonces no va a comprar. Entonces, en la medida que usted maneje esta ecuación y que logre, digamos, llegar
a una ecuación tal que usted logra, digamos, mostrar los beneficios que tiene el producto o servicio mucho mayores a los costos asociados, indudablemente que puede tener más valor, y la recomendación que yo le doy es para las tres personas, incluso para la kinesióloga, mostrar el valor que hay detrás de una cura, de una terapia. Es decir, eso tiene mucho valor, eso digamos, tiene un beneficio altísimo. El de Big Data, mostrar el valor que significa tener reportes de análisis de datos en tiempo real. Digamos, eso tiene un altísimo valor porque eso me permite también tomar decisiones. La señora queda artesana, digamos, es decir, lo mismo, mostrar, poner en valor los beneficios que hay detrás de comprar un producto que tiene una mayor dedicación, que es único, que, digamos, tiene una particularidad determinada, eso indudablemente que tiene un beneficio importante. Saber comunicar ese valor. Es decir, y ahí yo creo que también muchos lo han escuchado, el elevator pitch, que dice que tú tienes el tiempo de lo que demora en subir o bajar un ascensor para comunicar tu idea, proyecto de negocio. Si tú te demoráis más de 1 o 2 minutos en comunicar lo que haces, probablemente vaya a perder el interés de un cliente o de un potencial usuario. Es decir, incluso en las redes sociales es más crítico aún porque la gente está con el dedo pasando nomás imágenes y no es ni siquiera 1 minuto, son segundos. Entonces, el tiempo es valioso y usted tiene que armarse un relato, ya sea para sus productos o sus servicios. Digamos, y si logra armarse un relato en un tiempo corto y comunicar y no irse al equipo, no irse, digamos, necesariamente al costo asociado, sino que comunicar qué es lo que hay detrás, las probabilidades de que aumente, digamos, sus ventas son mayores. Eso está demostrado, no es algo que lo diga yo sino que está demostrado. Eh, Ahora, para los que tienen mayor claridad y no tienen tantos problemas financieros o tienen mayor claridad de lo que venden, aquí les dejo esto como recomendación para poder armar una estrategia. Estos son como los 5 pilares de una estrategia, que el primero es el arena. El arena es donde usted compite, identificar cuál es el mercado que usted compite y cuál es el mercado que quiere llegar, es decir, dónde quiere llegar para poder obviamente hacer una proyección. Luego se va a los vehículos, que es lo mínimo que yo necesito para llegar a esa arena o a ese mercado ideal. Es decir, necesito certificarme como empresa B o necesito certificarme con norma ISO, etcétera. Digamos, qué es lo que necesito para poder llegar allá. Diferenciación, cuáles son esos atributos que me diferencian, es decir, que me pueden destacar, digamos, el tener la mano de monja para poner la inyección o para curar, ¿no es cierto?, una discopatía o trabajarla, el tener el reporte inmediato, el análisis de datos en tiempo real, con digamos, un desfase de 1 minuto o 5 minutos, usted lo tiene que medir y obviamente decir cuánto es, pero por qué se diferencia de otros que hacen lo mismo. La artesana, lo mismo, es decir, cuál es el significado de lo que hay detrás. A lo mejor este producto viene, digamos, o está elaborado con identidad indígena, y eso es único, digamos, porque tiene tales y tales características, etcétera. El etapamiento, que es como usted va a transitar en lo que queda de año y en los próximos años, y la lógica económica, que cuáles son los números del negocio, que de eso ya hablamos ya, que ahí está el balance clasificado, el estado de resultados, el flujo de caja, etcétera. Creo que hay una pregunta, si no me equivoco. Dice Sí, Mónica Nicolás, del ¿la ves? Valle, Sí, ahí dice, está, fue. gracias por tu presentación y por tus consejos que ayudarán al resurgimiento y emprendimiento. Me tengo que salir, pero escribí los tips
por eso no fui tan participativa. Felicidades, que te siga yendo muy bien tu trabajo y en la vida. Ya. Bueno, muchas gracias, Mónica, digamos, por tus palabras. Qué bueno que te haya servido, digamos, lo que hemos ido revisando. Dentro de otros consejos, y con esto también ya voy cerrando, es fijarse objetivos por año, es decir, financieros, comerciales, de procesos, de personas. Estos son ejemplos de objetivos, es decir, por ejemplo, al 2021, al próximo año, llegar al break-even o el punto de equilibrio, es decir, que al menos me dé para cubrir los costos fijos, aumentar un 30% las ventas, aumentar un 40% el margen, reducir la deuda en un 1%, la tasa de interés, es decir, ir a hablar con bancos, ponerme objetivos y escribirlos. Eso ayuda bastante, digamos, a ir bajando esto de manera más concreta. Comerciales, a lo mejor yo me voy a poner como meta 2 nuevos clientes el próximo año, un nuevo mercado, tener un plan de fidelización con mis clientes, los voy a llamar cada cierto tiempo, los voy a saludar para su cumpleaños, voy a estar presente ahí, etcétera. Voy a sacar un nuevo producto, un nuevo servicio el próximo año. También eso lo tengo como meta. Proceso, quiero aumentar un 30% la productividad. Quiero, digamos, aumentar en un 10% la eficiencia o en tiempo, es decir, o reducir los tiempos de espera en un 10%. Quiero estandarizar mis procesos, quiero sistematizar mis procesos, objetivos que uno se puede poner. Persona, voy a armar un plan de carrera para las personas con las que trabajo, voy a hacer un plan de incentivo, voy a decirle a mi contador que me dé el balance clasificado, porque me da el balance de 8 columnas y no me sirve mucho. Voy a hacer una evaluación de desempeño con las personas que trabajo. En definitiva, estos son ejemplos, pero se los dejo ahí como objetivos que uno se pueda poner. Y a cada objetivo uno le pone un indicador. Y acá hay ejemplos de indicadores. Por ejemplo, si yo voy a poner como objetivo que voy a aumentar un 40% el margen, bueno, el indicador va a ser margen, el margen que queda partido por las ventas. Y me voy a poner un 100%, que el responsable es el gerente general, o yo, quien sea. Voy a bajar un 0,5% la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés actual menos la tasa de interés renegociada, y ahí me voy a poner un 80% de meta. Eso quiere decir que si llego a un 0,3% menos, ya cumplo la meta que me estoy proponiendo. 2 nuevos clientes, voy a aumentar mi efectividad comercial de un 5 a un 10%. ¿Y cómo mido esa efectividad comercial? A lo mejor yo digo, tengo 10 reuniones y de esas 10 reuniones logro cerrar un cliente. Entonces, y estas reuniones son por Zoom o qué sé yo, eh, y eso significa que tengo un 10% de efectividad. Si yo me junto con 10 potenciales clientes y logro cerrar un negocio, eso significa que tengo un 5% de efectividad. Entonces, si quiero llegar a sumar 2 clientes, me tengo que poner esa meta de aumentar mi efectividad un 5, un 10%. Eso es como indicador. Ahí ustedes lo pueden analizar más en detalle, digamos, cuando les llegue la presentación. Yo no tengo ningún problema ahí en enviar las láminas, obviamente. Y así con los otros ejemplos. Al final voy a aumentar un 10% la eficiencia en tiempo, las horas de atención, partido por las horas totales. Voy a hacer una evaluación de desempeño con mis trabajadores, una medición 360, entre otras variables. Esto también, como dato, como recomendación, que es como el etapamiento, fijarse una meta a 5 años y objetivos por año al final. Todos estos objetivos, la idea con indicadores, metas, responsables, la idea es ponerlos por año. Y ahí obviamente yo me fijo mi carta de navegación. Soy un velero que navega, pero no navega a cualquier parte. Es decir, quiero salir del puerto de Talcahuano e ir al puerto de Valparaíso. Tengo una meta establecida. Quiero ir al puerto de Iquique, tengo otra meta.
el 2023 quiero ir al puerto de Hilo en Perú, el 2024 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no tiene esto? Navega por cualquier parte y va a todas y eso te desgasta y ese desgaste a veces hace que cuando vienen esa oportunidad que tú estabas esperando, estáis fatigado y estáis reventado porque fuiste a todas sin un plan lógico, sin una ruta lógica. Tenemos que evolucionar en el nuevo entorno digital, es decir, entender que lo que estamos viviendo ahora, digamos, llegó para quedarse. No vamos a volver a la situación que estaba antes de la pandemia. Ya no volvimos ya. Es decir, uno tiene que aprender a vivir con las cuarentenas, con las restricciones que significa moverse, y tiene que asumirlo. Si uno espera que va a volver, digamos, a ser como antes, creemos que está bastante equivocado porque lo cierto es que más hay que adaptarse en el nuevo entorno digital, digamos, y tratar de reinventar mi modelo de negocio, la manera de cómo yo estoy vendiendo mis productos, mis servicios, la manera de cómo estoy gestionando mis finanzas en ese entorno digital. Hoy día, de hecho, en la mañana, y que esto lo puse hoy día nomás, estuve con un emprendedor que había partido hace 2 años con su negocio, y era un emprendedor que me comentó que él se dedicaba a servicios, digamos, de prevención de incendios forestales principalmente. Entonces, su negocio habitualmente, y él se había ganado un contrato además con la CONAF. Y entonces él hacía brigadas y se paseaba por los bosques para ver, digamos, posibles focos de incendio. eh, y hablaba con juntas de vecinos, hablaba con comunidades, hacía, digamos, recorridos, qué sé yo, hablaba ya sea en juntas vecinales como al aire libre, y ese era su principal negocio, él se dedicaba a la prevención. Y con la pandemia le cancelaron el contrato porque ya no podía ir presencial, todos los parques están cerrados por lo demás, ya no podía seguir teniendo aglomeraciones de personas, no podía organizar estas reuniones. Entonces, obviamente, tiene que reinventarse, es decir, tiene que, ahora, eh, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué estáis haciendo ahora? Me dijo, no, es que yo estoy esperando que volvamos a la normalidad para poder ir a hacer el levantamiento en terreno. Y nosotros le decíamos, pero viejo, la verdad es que no va a volver esto. Es decir, olvídate que va, sácate de la cabeza que vaya a volver a tener, digamos, esta dinámica. Y si es que la tienes, eso por lo menos va a ser en enero del 2022. La OMS incluso dijo que en el mejor de los casos todo el mundo va a estar vacunado en diciembre del 2021, es decir, en 1 año y 3 meses más. Entonces, ¿qué? ¿Vaya a esperar 1 año y 3 meses más a que te abran los parques, a que podáis juntarte con la gente? Vaya a perder tu negocio, tenéis que hacer algo, tenéis que reinventarte, hacer una estrategia distinta. Y ahí nos preguntó, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo distinto que puedo hacer? Y ahí se relaciona, de hecho, con la persona de análisis de datos o de Big Data. Nosotros, por ejemplo, le dijimos, oye, mira, ¿por qué? ¿Cuántas camionetas tiene? Digamos, nos dijo que tenía 2 camionetas. Bueno, vende una de las camionetas y cómprate un buen dron. Y antes lo que hacía, digamos, en presencial, ahora lo haces por dron, manejas el dron, digamos, y puedes ir igual a los parques, pero tú estando afuera del parque con el dron, pedir permiso, qué sé yo, y hacer la prevención. Eso, toda la información que levante a través del dron, llévalo a una plataforma para poder hacer un análisis de datos de eso y va a ser mucho más efectivo, mucho más rápido de lo que tenía ahí antes. Y las personas que tenía ahí en las brigadas, para que no las tengas que despedir, abre una línea de prevención de COVID para sanitizar, digamos, espacios, lugares, etcétera. Y las reuniones que antes las teníais presencial, tenlas por Zoom o por, digamos, Google Meet o por lo que sea. Ahora la gente incluso se puede conectar
Mauricio, de hecho, está, digamos, en una montaña en este minuto. No nos había querido decir, pero está en una montaña. La gente ahora, todos nos conectamos desde diferentes partes del mundo o desde diferentes zonas, ¿no es cierto? Y se puede hacer, se puede. Es decir, pasar de esto, de cambiar ese paradigma a esto, es un paso importante que al menos tiene que hacer esta persona, digamos, y en definitiva es una recomendación que nosotros damos. Y ahí para la persona del Big Data, que está dedicado a Big Data, hay un mundo de oportunidades, es decir, esto es un mundo que no tiene límites por lo demás, pero también para la kinesióloga, para la señora de la artesanía, también hay, digamos, incluso ahora, por ejemplo, en la artesanía se está ocupando harto que hay gente que está haciendo historias con sus productos y sube las historias con un video a redes sociales, es decir, y el producto lo vende y lo manda por Starken a través de Turbus o por delivery, es decir, lo que es de la medicina o la parte más de salud, kinesiología, digamos, seguir con terapias vía videoconferencia, es decir, con ejercicio, digamos, a lo mejor tú podés mandar un kit o dedicarte a vender ciertos kits para hacer body balance o varias cosas que se están haciendo en este minuto, personalizar a lo mejor rutinas de ejercicio, digamos, porque claro, esta dinámica te obliga al sedentarismo, a estar más en la casa, y yo creo que ya habemos muchos que estamos medio aburridos de ver videos para poder, digamos, hacer ejercicios, videos que son bien rutinarios. A lo mejor si tú como kinesióloga te armas un kit con estos balones de, digamos, no recuerdo cómo se llaman, pero estos, tú debes saber, estos balones, digamos, grandes, cierto ejercicio y manda un kit, y haces clases más personalizadas. Lo hemos visto con centros de yoga incluso, que le está yendo bastante bien con esa lógica, que te mandan un mat, una mantita para hacer el yoga, qué sé yo, y tú pagas una membresía y lo hacen más o menos. Pueden ser formas de transformarse, pero hay que entender que hay que transformarse. Lo mismo, un café que no está vendiendo nada ahora, bueno, tiene que vender por redes sociales, digamos, de hecho, me ha tocado ver cafés que incluso han seguido en contacto con sus clientes mandándole tutoriales de YouTube, digamos, vendiendo por Amazon y Mercado Libre cápsulas de café con máquinas, entonces les mandan los tutoriales de YouTube de cómo hacerse el mismo café que sus clientes se tomaban, ese rico café en la cafetería, bueno, cómo hacerlo en sus casas, comprando sus productos vía plataforma, con video interactivo o obviamente repartiendo vía delivery, es decir, a lo mejor este espacio lo va a tener que transformar, va a tener que tener un espacio más chiquitito y aprovechar el otro espacio para bodega, y, digamos, o preparación de café, etcétera, porque hay que reinventarse. Va a tener que ir al banco para ver el tema de la portabilidad financiera, hablar con sus proveedores, renegociar el contrato con la persona que es dueña del espacio a lo mejor, y que esta persona dueña del café le arrienda, renegociar el contrato para bajar un poco porque no le están dando los números. En definitiva, todos tenemos que reinventarnos, todos tenemos que asumir que esta es la nueva lógica de relacionarnos, no estresarnos por eso, digamos, y empezar a asumir, y aprender, digamos, a seguir desarrollando nuestros negocios en esa lógica. Enfocarse, y aprovechar, sea colaborativo, también se puede hacer cosas con la competencia o con quien uno considera que es una competencia. Si usted deja de competir y se pone a colaborar, creemos que le puede ir mejor. Incluso nosotros como Compite, que nos dedicamos a asesoría en temas de gestión, estamos trabajando con otras dos empresas que hacen asesoría en temas de gestión también, en diferentes iniciativas. Y a lo mejor alguien podría pensar de afuera, oye, pero son competidores. Mira, la verdad es que los equipos que tenemos se potencian tanto que creemos que podemos llegar con soluciones más potentes con quienes trabajamos. Entonces, al final,
es un mensaje que al menos nosotros lo aplicamos y la verdad es que afortunadamente este año, digamos, no ha sido un año, digamos, como pensábamos que a lo mejor pudiera haber sido en términos de baja. Vaya al banco y pregúntele al ejecutivo, pregúntele a su ejecutivo o vaya a 3, 4 bancos distintos, digamos, a renegociar. Muchas veces los ejecutivos también les dan una mirada de su negocio y aproveche eso. Sáquele provecho a la Casa W, a estos webinars, a universidades, al Centro de Desarrollo de Negocios, de Concepción. Tome decisiones en temas financieros, comerciales, de personas, sea la Juana de Arcos o Wallace de su empresa. Usted tiene que motivar independiente si trabaja con uno, dos o tres personas, usted tiene que estar motivado o motivada. Si usted no está motivado o motivada, menos sus colaboradores van a estar motivados o motivados. Usted les tiene que dar seguridad, usted les tiene que dar la valentía de ir más allá, el empuje, aunque ellos estén, digamos, desmoralizados, usted tiene que, digamos, ser un guerrero, una guerrera en este proceso que indudablemente que es bien intenso, pero que va a pasar. Bueno, yo soy iquiqueño y ahí termino con este mensaje. Ahí Arturo Prat saltando al abordaje, muchachos, muchachas, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Al menos si es que saltan al abordaje y mueren, lamentablemente, van a ser recordados para siempre, digamos, y van a poder reinventarse y reemprender, pero tienen que tener ánimo, tienen que tener valor de atreverse, de ordenarse, de tomar decisiones financieras, de tomar decisiones comerciales, de reinventar sus modelos de negocio y pasar este momento que ya al menos ya pasó el fondo, que fue en julio, ahora estamos empezando ya la senda de recuperar. Así que eso era, muchas gracias y ahí les voy a mandar obviamente las láminas para que las tengan, digamos. No sé si tienen preguntas, consultas o algo Sí, que Nico. quieran comentar. Gracias, Nicolás, por esta tremenda exposición, muy clara y completa. Utilizaste ejemplos. En el fondo, agrega valor a todo aquel que necesite una base y un orden en el fondo para su emprendimiento y para reinventarse. Me gustó mucho, a modo personal, me gustó la parte donde hablabas del valor. Creo que eso es súper importante y a mí me hace mucho sentido porque lo he visto con los emprendedores en Casa W que están siempre buscando el valor y la diferenciación. Además, también encontré súper bueno el ejemplo del dron. Te lo quería decir. En resumen, la reinvención, súper positiva, eso pudimos verlo en tu presentación. Estaba revisando las preguntas y hay una de Javier, que es quien comentó que trabajaba en Big Data, y pone cuántas asesorías tiene el proceso en caso de que Perfecto. contacte a Compite. Ahora, yo entiendo que eso es algo muy particular con cada emprendimiento. Sí, 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 esta no era una charla para promocionar a Compite, así que ahí por último lo que podemos hacer es que Mauricio, si tú le puedes facilitar mi contacto Claro que sí. y que Javier me escriba o me llame por teléfono, y agendamos una reunión y yo le puedo explicar con más detalle, digamos, o recomendar diferentes instancias que hay en la región, en el ecosistema, dependiendo del tipo. Nosotros atendemos más a empresas establecidas, a pequeñas y medianas empresas, no tanto a emprendimientos. Por ende, siempre recomendamos, digamos, el apoyo que presta Casa W o el Centro de Desarrollo de Negocios también, que a lo mejor es gratuito y es para las primeras fases, para la parte más de aceleración, pero de todas formas siempre estamos muy abiertos a conversar o al menos tener algunas reuniones donde podamos dar tips o datos más particulares, ¿sí? Perfecto. Bueno, de todas maneras, igual las redes sociales de Compite son @compite_cl, si no me equivoco. Nico, ahí corrígeme. Exacto, exacto, sí.
Sí. Perfecto, para que se vayan enterando entonces, vayan a compite-cl. Muchas gracias, Nico, de nuevo por tu tremenda exposición sobre estrategias y tácticas en época de crisis. Gracias también a los asistentes de este webinar W. Les recuerdo que podrán repetirlo en nuestro sitio web, que es casaw.org. Y recuerden revisar nuestras redes sociales, @CasaWChile, para saber sobre los próximos webinars colaborativos que preparamos en Casa W. Que tengas una buena tarde, Nicolás. Gracias de nuevo, estamos en contacto. Igualmente, igualmente para todos ustedes. Que estén muy bien y un fuerte abrazo. Gracias.